Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. La prueba continuó con Layla siendo la siguiente en avanzar. Era la única entre ellos que llevaba un arma en la espalda. Su arma no parecía un arco normal, era diferente de los que la gente había utilizado hace mucho tiempo. Este arco estaba tallado con los huesos de alguna bestia. Estaba pulido hasta un bronce brillante, que brillaba a la luz. Qin había oído hablar de estas armas de bestia, pero esta era su primera vez viendo una. De hecho, no la habría reconocido como tal si no fuera por los susurros de Borden a su lado. Cuando la raza humana había sido atacada por los Dalki, la tecnología humana había avanzado rápidamente replicando la tecnología de sus invasores, y con esto, los humanos habían obtenido la capacidad de viajar a otros planetas usando portales. Estos planetas a menudo contenían diferentes niveles de bestias. Cuanto más fuerte era la bestia, mejor arma podías fabricar con ella, siempre y cuando pudieras matarla primero, por supuesto. Era extraño ver a alguien tan joven como ella, que probablemente nunca había estado en otro planeta, poseer un arma bestia. Layla se paró en el centro del campo y esperó a que comenzara la prueba. A diferencia de cuando fue el turno de Qin, Hane esperó hasta que la chica estuviera lista antes de comenzar. Fue bastante diferencia en el trato. Cuando comenzó la prueba, aparecieron 5 objetivos en diferentes áreas del páramo. Layla sacó inmediatamente 5 flechas y las colocó en su arco, disparándolas todas a la vez en la misma dirección. Las flechas salieron rápidas y fuertes, pero de repente, las 5 flechas se separaron, cada una en su propia dirección, cada una apuntando a un objetivo diferente. ¡Qué buena combinación!, elogió Borden, aunque la telequinesis se considera bastante débil, al combinarla con su arco para controlar los movimientos de las flechas es muy útil. Simultáneamente, los 5 objetivos fueron alcanzados, y ella completó la primera prueba. Esta demostración mostró a Qin lo útiles que podían ser las armas de bestia. Incluso si uno tenía una habilidad débil, podía hacerla fuerte. Qin no estaba completamente seguro de cuál era su habilidad todavía, pero incluso si solo aumentaba sus estadísticas a medida que subía de nivel, imaginaba que combinarla con un arma como una espada de bestia también podría hacerlo poderoso. En la prueba de fuerza, Layla no lo hizo muy bien. Usó sus poderes para intentar mover su puño aún más rápido al golpear el tambor, pero al final, su puntaje fue solo de 8. En la última prueba, Qin también la vio hacerlo bastante mal. Cuando comenzó la prueba, Layla había intentado usar su habilidad en las estacas que se dirigían hacia ella. Desafortunadamente, no se había dado cuenta de que eran hologramas y no de la cosa real, por lo que no tuvo efecto. Esto la llevó a casi ser golpeada al principio. Después de eso, Layla confió en su cuerpo real para evitar las estacas, pero terminó obteniendo el mismo puntaje que Qin. Parece que tienes el nivel de poder de un usuario de habilidades de nivel 2, le informó Hane. Tan pronto como el instructor lo escribió, el número 2 apareció en la muñeca de Layla. Qin podía ver que Layla no estaba contenta. Estaba roja de rabia mientras regresaba al grupo. Qin pensó que la prueba no era realmente justa. Su nivel de habilidad podría ser el de un nivel 2, pero cuando se usaba con un arco, Qin sentía que probablemente podría vencer a algunos usuarios de habilidades de nivel 3, o incluso tal vez de nivel 4. Aún así, incluso si expresaba su opinión, ¿quién escucharía a un insignificante nivel 1 como él? Qin comenzaba a darse cuenta de que la academia realmente solo medía el nivel de poder de su habilidad y no su habilidad para luchar. La siguiente persona en realizar la prueba fue Erin. Caminó con confianza hacia adelante sin siquiera mirar a nadie más. Se quedó en el centro del campo de pruebas esperando que comenzara la prueba. Aparecieron 5 objetivos al azar en el páramo. Rápidamente formó una lanza de hielo y la lanzó a los primeros objetivos golpeándolos directamente. Repitió esto 4 veces más a una velocidad increíble, casi limpiándolos a todos tan rápido como Layla. Para la siguiente prueba, el rendimiento de Erin fue aún más impresionante. Comenzó a acumular hielo en ambas palmas y luego, después de un minuto más o menos de acumular su poder, una enorme columna de hielo salió de sus manos y golpeó el centro del tambor directamente.
El tambor sonó más fuerte de lo que lo había hecho antes y el número siguió aumentando hasta que finalmente llegó a 50. No es de extrañar que tenga tanta confianza, Borden señaló, una expresión pensativa en su rostro. Kim se dio cuenta de que era bueno que los dos no pelearan, de lo contrario, Borden habría terminado muerto. Finalmente, cuando llegó el momento de la última prueba, el instructor le dijo que no estaba autorizada a usar su habilidad y solo debe esquivar. Erin no se opuso y la prueba comenzó de inmediato. Logró hacerlo bien moviéndose rápidamente evitando cada púa, pero finalmente, la máquina se había vuelto demasiado rápida y terminó siendo golpeada. Impresionante. Mejor resultado hasta ahora. Hasta ahora, eres la tercera estudiante de primer año con un nivel de poder de 5. Erin comenzó a caminar hacia su grupo, su rostro inexpresivo y sin impresión, como si supiera lo que iba a obtener en todo momento. Ya sea eso o realmente no le importaba todo el asunto. Finalmente, la última persona en realizar la prueba en el grupo fue Borden. Hora de mostrarte lo que tengo, deséame suerte. Kim no tenía idea de a quién estaba hablando Borden, pero rápidamente se dio cuenta de que era él después de que Borden le guiñó un ojo en su dirección mientras caminaba hacia el centro del campo. ¿Podría ser fuerte ese idiota? Kim se preguntó. La mayoría de las veces, las personas que eran fuertes eran arrogantes, mostrando abiertamente sus poderes, o callaban sobre ellos, pero Borden era una persona extraña. No era exactamente arrogante, más bien llamativo. Cuando comenzó la prueba, la boca de todos estaba abierta por lo que veían. En cada una de las pruebas, Borden copió exactamente los mismos movimientos que Erin. Usó la misma habilidad de hielo y se desempeñó tan bien como Erin. Te dije que era fuerte. Borden señaló con alegría el número 5 a su nuevo mejor amigo, aparentemente, Kim. Después de ver a Borden desempeñarse bien en la prueba, Kim no pudo evitar pensar en cuál era la habilidad de Borden. Cuando Borden fue a estrecharle la mano cuando se conocieron por primera vez, su sistema le había informado que Borden había intentado usar su habilidad en Kim. Sin embargo, por alguna razón, lo que había intentado hacer había sido infructuoso. Si la habilidad de Borden hubiera sido hielo, seguramente su mano se habría congelado. A menos que la habilidad de Kim fuera bloquear todo tipo de otras habilidades, pero eso parecía muy poco probable. Además, Borden tuvo una reacción muy extraña al respecto, incluso preguntándole a Kim cuál era su habilidad. Al pensar en ello, Borden notó otra cosa extraña en el comportamiento del otro chico. Por alguna razón, había sido muy insistente en estrechar las manos de todos los que acababa de conocer. Aunque Erin había rechazado su gesto, al final, no había Borden terminado tocándola en el hombro. En ese momento, parecía algo raro que hacer, pero pensándolo bien, todo tenía sentido. Tocar debía ser como una condición para la habilidad de Borden, y la última persona que había tocado había sido Erin. No podría ser una coincidencia que ambos tuvieran los mismos poderes. En ese caso, la habilidad de Borden era probablemente del tipo que copia las habilidades de otras personas. Y no había funcionado en Kim porque su habilidad no era sencilla. A Kim no le pudo la curiosidad, así que le preguntó a Borden. Oye, Borden, tu habilidad es, Kim susurró al chico que estaba a su lado, ¿eres capaz de copiar las habilidades de otras personas? Borden miró a Kim y sonrió astutamente. Es la primera vez que alguien lo descubre tan rápido. ¿Cómo lo descubriste? Cuando me estrechaste la mano, parecías sorprendido de que nada sucediera. Borden había creído que se había delatado insistiendo en tocar a Erin, pero Kim aparentemente lo había deducido por el apretón de manos anterior. Tenía que darle crédito por eso, después de todo, no estaba fuera del ámbito de lo posible que Borden hubiera obtenido la habilidad de hielo de un libro de habilidades por casualidad. Las cejas de Kim se fruncían mientras miraba a su nuevo amigo. Nunca había oído hablar de un libro de habilidades que pudiera conceder el poder de copiar las habilidades de otros, lo que solo podía significar una cosa. ¿Eres un original? Preguntó Kim para confirmar. Borden no dijo nada, pero simplemente guiñó un ojo a Kim, lo que prácticamente confirmó su teoría. Aunque todas las habilidades se derivaban de los originales, hoy en día se usaba para referirse a una persona perteneciente a una de esas familias que había decidido no compartir sus habilidades con el mundo exterior. Incluso se rumoreaba que los originales más fuertes tenían el poder de superar fácilmente el nivel de poder de 8. Una vez que el examen se completó, el hombre encapuchado teletransportó a los estudiantes al frente de la academia donde se hospedarían. La academia era enorme y el edificio más alto de toda la ciudad. Era como si alguien hubiera juntado 3 hoteles. Había 10 profesores diferentes en total que estaban frente a la academia.
De vez en cuando, un grupo de 5 estudiantes era teletransportado frente a uno de los profesores y se les decía que esperaran hasta que todos los estudiantes hubieran terminado de realizar sus pruebas. Finalmente, había un total de 20 estudiantes frente al profesor al que se les había asignado Kin y su grupo. Bien, todos ustedes deben seguirme mientras les muestro la escuela, el profesor al frente les dijo. Del era un hombre de mediana edad con cabello rubio rizado que usaba gafas. Mientras Del caminaba, describiendo los diversos lugares en las inmediaciones de la academia, tenía una sonrisa perpetua y despreocupada en la cara, como si nada pudiera molestarlo. Deberían empezar a conocerse tanto como puedan, sugirió Del. Después de todo, las personas con las que están ahora serán sus compañeros de clase. De repente, todos comenzaron a ponerse más conversadores, hablando entre ellos mientras les mostraban la escuela. Sin embargo, había algo molesto que Kin notó. Los de nivel 2 estaban haciendo todo lo posible para hacerse amigos de los de nivel 3, mientras que los de nivel 3 intentaban hacer lo mismo con los de nivel 4. Kin y Peter parecían ser los únicos de nivel 1 en la clase. Sin siquiera darse cuenta, los habían empujado al fondo del grupo, y Peter iba cabizbajo. Parecía haber afectado a Peter mucho más que a Kin, pero este último ya había predicho este resultado durante el examen. Esto no era diferente a una escuela regular. Aún buscó a su nuevo amigo y descubrió que Borden no estaba por ninguna parte. Aquí estás. Borden llamó. Hombre, de repente todos esos estudiantes comenzaron a saltarme encima. Lo siguiente que sé, miro a mi lado derecho y te has ido. Vamos. Veamos juntos, amigo. Kin realmente consideró a Borden como una persona extraña, pero eso no era algo malo. Borden notó a Peter al lado de Kin. Tú, deja de ser un aguafiestas y ven con nosotros. Peter levantó la vista y se señaló con un dedo. Sí, tú, Peter. ¿Ves a alguien más al lado de Kin? Preguntó Borden con su voz bulliciosa. Los tres continuaron el recorrido en la parte trasera de la clase mientras el profesor los llevaba por la escuela. En medio del recorrido, se mostró a los estudiantes una arena de batalla, donde tenían equipos de prueba similares a los del páramo, así como varias plataformas de lucha cuadradas. También se les mostró sus clases de tutoría, clases de batalla, salas de deportes y todo tipo de instalaciones. Del nunca dejaba de proporcionar una explicación sobre cada área de la escuela que visitaban. Sin embargo, Kin no estaba interesado en la mayoría de ellos hasta que finalmente llegaron a la biblioteca. Como pueden ver, la biblioteca aquí está dividida en 3 pisos. Los estudiantes de primer año solo pueden acceder al primer piso. Los estudiantes de segundo año pueden acceder al segundo piso. Finalmente, el piso superior solo es para el personal militar autorizado. Kin estaba interesado en la biblioteca porque contenía libros que no estaban disponibles para el público. En este lugar, Kin podría encontrar información sobre su habilidad, aunque esperaba sinceramente que estuviera en el primer piso. Finalmente, el recorrido llegó a su fin justo afuera de los dormitorios de la escuela. Y esta es donde vivirán durante su estadía aquí. Una vez que hayan dejado sus cosas, siéntanse libres de explorar la academia. No habrá clases hoy, así que disfruten del tiempo libre y asegúrense de estar en sus habitaciones durante el toque de queda. A cada estudiante se le entregó un número escrito en un papel. Estos papeles mostraban en qué habitación se alojarían. Desde el rabillo del ojo, Kin notó que Borden se acercaba a él. Oye, Kin, ¿qué número de habitación te dieron? Preguntó Borden. R23. No puede ser. ¡Qué coincidencia! Tengo el mismo número. Parece que el destino realmente nos está uniendo, notó Borden emocionado. Tal vez, respondió Kin. En algún lugar del pasillo, otros 2 estudiantes estaban teniendo una conversación. Vaya. ¿Qué te pasó? Un estudiante preguntó al mirar a su desaliñado amigo. No lo sé, hombre, un tipo simplemente apareció y me golpeó de la nada, obligándome a cambiar el número de habitación. Amigo, ¿deberíamos intentar recuperarlo? El estudiante sugirió. Estoy bastante seguro de que vi su muñeca mostrando un 5. Es mejor si lo dejamos. Es solo una habitación después de todo. Después de que Kin terminó de desempacar, tuvo libertad para hacer lo que quisiera por el resto del día. Todavía era mediodía, así que tenía mucho tiempo para explorar la academia. Kin terminó compartiendo su habitación con 2 personas y, para su sorpresa, conocía a ambos, Borden y Peter. Había 3 camas individuales en la habitación, cada una separada uniformemente de las demás, pero aparte de eso, la habitación estaba bastante vacía. Solo había un escritorio y un armario para que cada persona usara junto a su cama.
Se esperaba que los estudiantes pasaran la mayor parte del tiempo estudiando o practicando sus habilidades, ya que no había tiempo para el placer. Por eso las habitaciones estaban diseñadas para la eficiencia. ¿Qué quieren hacer ustedes entonces? Borden preguntó a los demás. Todavía estoy desempacando, pero ustedes dos no tienen que esperarme. Siéntanse libres de salir y explorar. Peter respondió tímidamente. Peter había abierto un poco el corazón a los dos. Al principio, estaba completamente tímido y apenas decía una palabra, a menos que se le preguntara específicamente, pero lentamente parecía estar saliendo de su caparazón, especialmente alrededor de Kim. Peter probablemente se sentía cómodo con Kim, sabiendo que ambos eran usuarios de habilidades de nivel 1. Estaba pensando en ir a la biblioteca, dijo Kim, probablemente será muy aburrido para ti. ¿Aburrido? Por favor, puedo hacer que cualquier cosa sea divertida, además no he leído un libro en... Borden hizo una pausa por un momento. Ni siquiera recuerdo la última vez que leí un libro. Los tres se rieron antes de que Borden y Kim acordaran ir juntos a la biblioteca. Cuando llegaron, encontraron que el primer piso estaba sorprendentemente lleno de estudiantes. Kim notó que había varias mesas redondas esparcidas donde los estudiantes estaban sentados y en el medio del escritorio había una esfera brillante. Ah, probablemente te estés preguntando qué es esa cosa de la esfera en el medio, ¿verdad? Borden preguntó. Parece que no los tienen en las escuelas públicas. Si tocas la esfera, te permite crear un espacio aislado. Adentro, solo las personas que han sido invitadas pueden escucharse mutuamente. De esta manera, la gente puede conversar tanto como quiera sin molestar a los demás. Vaya, Kim se sorprendió bastante de lo avanzada que estaba la tecnología. Kim y Borden eligieron una mesa que tenía otras dos personas sentadas. Tal como Borden había explicado, Kim podía ver a los dos hablando, pero no podía escuchar ni una palabra. Según Borden, la esfera tenía un alcance limitado y solo podía cubrir las mesas cercanas. Kim buscó en todo el primer piso de la biblioteca y recogió todos los libros que pudo sobre habilidades. La mayoría de ellos detallando y describiendo las habilidades más comunes. A Borden no le importó demasiado y decidió simplemente seleccionar un libro de ficción al azar para leer. Los dos se sentaron en sus mesas mientras Kim comenzó a hojear rápidamente. Después de revisar varios libros, no pudo encontrar ni uno solo que sonara como su habilidad. Borden había observado de cerca a Kim y había notado el tipo de libros que había estado seleccionando. ¿Qué pasa con todos esos libros? ¿Estás buscando algo en particular? Kim pensó en ello por un tiempo antes de darle una respuesta a Borden. Dada su propia habilidad, debería tener un buen conocimiento de las habilidades. Estaba tratando de decidir qué habilidad obtener ya que rechacé la oferta de la escuela. Oh, cierto, casi lo olvido. Para ser honesto, pensé que podrías haber sido uno de esos miembros puros que odian las habilidades. Resulta que simplemente no querías convertirte en un perro para el ejército. Dijo Borden con una gran sonrisa en su rostro. Bueno, ¿hay algo específico que estés buscando? No realmente. Aunque encontré algo muy interesante en uno de esos libros. ¿Has oído hablar de una habilidad que se debilita con la luz del sol? Borden de repente comenzó a reír a carcajadas. ¿Qué? ¿Estás loco? Nunca he oído hablar de algo así. Las habilidades son algo que nuestros cuerpos aprenden. Claro, algunas personas tienen límites y no pueden adaptarse a habilidades más fuertes o hacer menos que otras, pero una que se debilite por el sol. ¿Estás seguro de que no has agarrado accidentalmente un libro de fantasía sobre vampiros? Kim se sintió un poco avergonzado por la reacción de Borden. Por supuesto, entendió que esta reacción era bastante normal. Habría reaccionado él de manera diferente si alguien le hubiera preguntado sobre una habilidad que hiciera que alguien creciera más fuerte dependiendo de qué tan llena estuviera la luna. Desafortunadamente, la realidad era que mientras Kim permaneciera bajo la luz directa del sol, todas sus estadísticas se debilitarían a la mitad. Continuó buscando en la biblioteca para ver si había algo más que pudiera encontrar. Finalmente, había revisado todos y cada uno de los libros que detallaban habilidades. Kim luego consideró probar su suerte yendo al piso de arriba donde había algunos estudiantes de segundo año. Quizás haya algo allí arriba, pero no puedo imaginar lo que la academia haría conmigo por romper las reglas, especialmente en el primer día. Podría estar ya en su radar por rechazar su libro de habilidad de tierra, no hay razón para que estén aún más sospechosos, pensó Kim. Mientras Kim continuaba caminando por la biblioteca, consideró lo que Borden había dicho. Tal vez realmente debería aventurarse en la sección de ficción y ver si podría tener suerte. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Un libro titulado La verdad sobre los vampiros llamó inmediatamente su atención. Kim sacó el libro y le echó un rápido vistazo. A pesar de que las habilidades eran ampliamente aceptadas, no había ni una sola persona que hubiera afirmado ser un vampiro. Kim no pudo evitar saciar su curiosidad, así que comenzó a leer el libro. Después de leer y hojear el libro, Kim encontró que la mayoría era inútil. Muchas de las cosas que los vampiros hacían no se relacionaban con él en absoluto. Los vampiros tenían que beber sangre humana. Algunos podían transformarse en murciélagos y crear ilusiones, mientras que otros eran increíblemente hábiles con la espada e hipnosis, pero Kim no tenía ninguna de esas cosas. Lo único con lo que podía relacionarse era debilitarse por el sol. Eventualmente, Kim decidió cerrar el libro y dar por terminado el día. No parecía que fuera a encontrar nada en el primer piso de la biblioteca. Tan pronto como Kim cerró el libro, escuchó un sonido familiar y el aviso apareció en la esquina de su vista nuevamente. Has adquirido más conocimiento sobre el sistema 10 exp recibida. 15, 100 exp. ¿Qué? Exclamó Kim. Kim miró larga y detenida la mensaje, así como lo volvió a leer varias veces. No puede ser. ¿Por qué obtuve exp al leer ese libro de fantasía? Sabía que tenía que probarlo. Después de leer varios libros diferentes sobre habilidades, ninguno le había dado exp, pero por alguna razón este lo hizo. Decidió recoger otra historia de fantasía, esta vez sobre dragones, titulada Reencarnado en un humano. Hizo lo mismo que antes y hojeó la mayoría de las páginas, leyendo solo los encabezados y subtítulos. Cuando cerró el libro, no hubo ninguna reacción. Era el resultado esperado. Con el impulso de probar una cosa más, tomó otro libro que también trataba sobre vampiros e hizo lo mismo. Cuando cerró el libro, el sistema no mostró ninguna reacción en absoluto. Al final, Kim teorizó que después de leer todos los libros, podría haber adquirido tanto conocimiento sobre habilidades que el sistema había elegido recompensarlo. El mensaje demorado por alguna razón solo había aparecido por coincidencia justo cuando estaba leyendo sobre vampiros. Naturalmente, había otra posibilidad, pero esa era un poco más difícil para él creer. No quería creer que el libro sobre vampiros de alguna manera estuviera relacionado con su sistema. Cuando Kim terminó de revisar las cosas en la biblioteca, notó que Borden había desaparecido de la mesa y ya no estaba allí. Debe haberse aburrido e ido a otro lugar. Probablemente lo veré más tarde en nuestra habitación. Kim miró por la ventana y notó que el sol comenzaba a ponerse. Había estado en la biblioteca durante un total de 6 horas hasta ahora y ni siquiera había notado que el tiempo pasara volando. Entonces, justo cuando Kim estaba a punto de irse, apareció un nuevo mensaje en su vista. Misión diaria 2 ha sido completada. 5 exp recibidos. 20, 100 exp. Cada vez que Kim recibía un mensaje de esta extraña cosa dentro de su cuerpo, sentía una sensación satisfactoria al ver que el número se acercaba a 100. Debajo de él, había una cierta incertidumbre, un temido pensamiento de que esto terminaría mal. A pesar de eso, no podía esperar para ver qué sucedería una vez que alcanzara el objetivo. Su mejor suposición era que subiría de nivel. Después de todo, el sistema incluso afirmó que no podía usar su función de tienda hasta que tuviera al menos un nivel 10. Lo único que Kim deseaba en este momento era una forma más rápida de subir de nivel. Con solo las 2 misiones diarias al día, pasaría más de una semana antes de que Kim llegara al nivel 2. En este momento, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Solo podía vivir su vida cotidiana como una persona normal. Al salir de la biblioteca, Kim decidió dirigirse a la arena de batalla. Un pensamiento lo había llenado y quería probar algo. Iba caminando por el pasillo de la escuela cuando vio a un niño siendo empujado hacia la pared por otro estudiante. El chico en la pared parecía que ya había sido golpeado varias veces y tenía moretones en la cara. Así que realmente empezó aquí también, pensó Kim con desaliento. Logró echar un vistazo al reloj de pulsera del niño y vio que el número en él indicaba que el niño era un usuario de habilidades de nivel 1, pero tenía un nivel de poder de 1, 2. Kim se sorprendió bastante al ver esto, ya que él mismo era bastante débil, lo cual era raro. Las únicas personas a las que podría intimidar serían personas que tuvieran un nivel de poder de 1, 0, como Kim o Peter. Fue entonces cuando Kim reconoció al que estaba contra la pared. De hecho, era Peter. Kim debatía consigo mismo si debía involucrarse en primer lugar o no. Odiaba a los abusones más que a nada. Habían arruinado su vida escolar y lo más probable es que él también se convirtiera en un objetivo antes o después. Rápidamente tomó una decisión. Había querido probar su fuerza y parecía que el destino le había presentado al conejillo de Indias perfecto.
El estudiante frente a él tenía solo un nivel de poder de 1, 2, por lo que había una gran posibilidad de que pudiera ganar, especialmente en el interior, donde no estaba debilitado por el sol. El estudiante levantó su puño nuevamente para darle otro golpe a Peter. ¿Crees que puedes chocar contra mí así como así, decir perdón y eso es todo? Gritó mientras balanceaba el puño. Kim comenzó a caminar alrededor como si no estuviera viendo la pelea entre los dos. El abusador estaba tan absorto en su acto que no se dio cuenta de Kim hasta que este último fingió tropezar y chocó con el estudiante, provocando que se tambaleara y le hiciera perder el equilibrio. ¿Kim? Preguntó Peter mientras miraba hacia arriba. ¿Qué demonios fue eso? Gritó el estudiante, midiendo a la persona que se había chocado con él. El primer lugar a donde fueron los ojos de los estudiantes fue, por supuesto, el reloj de Kim. Al ver el número bajo, su confianza creció. ¿Qué demonios hace una basura de nivel 1 como tú? Estaba esperando ver cuánto tiempo alguien como tú aparecería. Parece que perdí una apuesta conmigo mismo. Pensé que pasarían al menos un par de días antes de que la escoria como tú actuara. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Peter comenzó a sentirse un poco preocupado por Kim. Anteriormente en el sitio de pruebas, Kim había revelado que no tenía habilidad, mientras que el estudiante con el que se enfrentaba tenía una. Peter pensó que podrían tener una oportunidad si los dos peleaban juntos, pero estaba demasiado asustado. Si fuera posible, habría querido evitar un enfrentamiento mayor. Lo habían lastimado durante toda su vida y no quería que lo lastimaran más. Lamentablemente, así funcionaba el mundo. Los que estaban en la cima eran los que tenían los poderes más fuertes, así que nadie podía evitar que intimidaran a los más débiles que ellos, y entonces intimidaron a los aún más débiles. En el pasado, Peter había intentado contraatacar. Fue cuando el acoso apenas había comenzado en su antigua escuela. Devolvió un golpe e incluso logró golpear a la persona en la cara, pero eso solo empeoró las cosas. Como resultado, lo habían golpeado 10 veces más fuerte de lo normal y, desde entonces, el acoso solo empeoró. Para el nuevo abusador, había estado en la parte inferior de la escala social, y por primera vez había conocido a alguien incluso más débil que él. Todo el dolor por el que había pasado, por una vez quería estar en el otro lado. De esa manera, no sentía que estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria. Kim notó que el estudiante tenía ambas manos detrás de la espalda como si estuviera preparando algo y apareció una notificación frente a él. Se ha detectado un usuario de habilidades enemigo iniciando modo de batalla. Has recibido una nueva misión. Primera pelea. Derrota a tu oponente recompensa. 50 exp. Para Peter, parecía que Kim se había vuelto loco. No solo accedió a una pelea, sino que Kim también mostró una enorme sonrisa en su rostro mientras levantaba la mano en lo que parecía una copia mal hecha de una posición de combate. ¿Cómo iba a saber Peter que Kim estaba encantado de haber encontrado una forma rápida de subir de nivel? Incluso sin la ayuda del sistema, Kim podía decir que el estudiante estaba ocultando obviamente su habilidad. Vamos, ¿qué pasó con tus grandes cojones? El otro estudiante se burló de él. Pareces estar jugando con ellos detrás de tu espalda, respondió Kim. Pedazo de basura débil. El estudiante gritó y se lanzó hacia adelante. Rápidamente, sacó la mano hacia Kim. Afortunadamente, las estadísticas mejoradas de Kim le permitieron levantar el brazo a tiempo para bloquear el ataque. Sin embargo, la mano del estudiante consiguió cortar una parte del brazo de Kim, sacando sangre. Maldita sea. Kim maldijo. HP 8, 10. Kim miró al estudiante que ahora tenía sus manos a la vista. Parecía que el abusón tenía una habilidad de transformación, pero parecía ser una débil, limitada solo a sus manos. La habilidad había cambiado sus manos a garras de tigre y había endurecido sus uñas. Por el corte, profundo en su mano, Kim sabía que las uñas eran más afiladas de lo que parecían. De repente, todo se volvió un poco más serio para Kim. El dolor punzante que sintió en su brazo era real. El sistema parecido a un juego le había hecho tomarse las cosas demasiado a la ligera. Pero su dolor rápidamente le recordó que esto no era un juego. No estaba seguro de si se desmayaría después de 4 golpes o si algo peor sucedería, pero no tenía intenciones de averiguarlo pronto. El estudiante comenzó a cargar nuevamente hacia Kim con sus manos en forma de garra. Cuando el estudiante balanceó su mano derecha, Kim logró agacharse y lanzar un golpe propio en el estómago del estudiante. El estudiante tambaleó. La sorpresa en su rostro reveló que el poder detrás del golpe de Kim era más grande de lo que esperaba. El estudiante maniobró a su alrededor, moviéndose más rápido de lo que parecía.
Sus garras cortaron la espalda desprotegida de Kim, hiriéndolo una vez más. HP 6-10. Cállate, lo sé. Kim gritó mientras levantaba al estudiante con ambas manos por las piernas y lo lanzaba contra la pared. ¿Cómo pudo Kim levantarlo de esa manera? Se preguntó Peter. Son más o menos del mismo tamaño y lo lanzó con facilidad. Realmente no tiene una habilidad. ¿O la escondió por alguna razón? Kim no se detuvo allí. Era importante enseñarle una lección a este abusón, de lo contrario, volverían por más. Kim necesitaba asustarlo para que nunca intentara meterse con él de nuevo. Corrió hacia el estudiante que aún estaba tumbado en el suelo y le dio una patada en el estómago con todas sus fuerzas. La patada fue tan fuerte que obligó al estudiante a toser un poco de sangre por la boca. Se ha completado la primera pelea. 50 exp recibidas. 70, 100 exp. ¿Está muerto? Preguntó Peter, un poco preocupado. Como si obedeciese una señal, el estudiante comenzó a toser más sangre. Si te ataca de nuevo, deseará estarlo, dijo Kim con convicción. En realidad estaba bastante aliviado. No tenía idea de cómo la academia podría castigarlo por matar a otro estudiante. Afortunadamente, su sistema le había recompensado con los puntos de experiencia sin necesidad de matar al otro estudiante. Entonces, de repente, apareció otro mensaje ante sus ojos. Recompensa de misión adicional. Habilidad desbloqueada. Inspección LV1. La emoción comenzó a llenar la mente de Kim, ya que finalmente había recibido su primera habilidad. Kim esperaba que tal vez esto le ayudara a descubrir qué tipo de habilidad había recibido, pero el nombre no parecía muy prometedor. ¿Inspección? Entonces quizás pueda decirme las debilidades de mis oponentes, pensó Kim. Kim decidió probar su nueva habilidad y miró a Peter, que estaba parado junto a él. Desafortunadamente, Kim no tenía idea de cómo usar su habilidad, pero en el momento en que comenzó a pensar en la habilidad, se activó por sí misma y apareció una pantalla junto a Peter. Nombre: Peter Chuk. Raza: humano. Habilidad: ninguna. HP 3-5. Tipo de sangre A. Kim estaba sorprendido, pero también complacido. La habilidad parecía funcionar simplemente pensando en ella. Leyó la información que se le había proporcionado, descontento con las secciones en blanco. Supuso que era debido a que la habilidad solo estaba en el nivel 1, pero aún así, la información que le dieron era bastante útil. Le decía a Kim qué tipo de habilidad tenía otra persona, lo que sería muy útil en una pelea. Lo mismo era cierto para la cantidad de salud que tenía otra persona. Sin embargo, había un poco de información que a Kim le parecía muy extraña y era el tipo de sangre. Era extraño que el sistema le diera información sobre algo tan específico y Kim también se preguntaba cómo diablos esto podría ayudarlo en el futuro. Kim se acercó al estudiante que continuaba tumbado en el suelo gimiendo de dolor y usó su nueva habilidad en él también. Nombre: Killeman. Raza: humano. Habilidad: transformación. HP 1/8. Tipo de sangre B. Kim, creo que será mejor que nos vayamos, antes de que alguien venga, le dijo Peter a su amigo. Kim lo ignoró por el momento. Quería averiguar todo lo que pudiera y quién sabía cuándo tendría la oportunidad de otro modo. Revisar el estado de Ki le permitió a Kim aprender algunas cosas nuevas. La información que se le dio sobre la habilidad del objetivo no era muy específica. Había cientos de diferentes habilidades de transformación. Lo otro era el HP. Parecía que para su victoria solo necesitaba reducir el HP del estudiante a 1, pero Kim todavía no sabía si 0 equivalía a muerte o no. También podría significar que la persona había sido noqueada. Justo después de inspeccionar a Kyle, Kim recibió otra notificación. Has recibido una misión opcional. Bebe la sangre de tu víctima para absorber un punto de estadísticas. ¿Qué demonios? ¿Está loca esta cosa? Pensó Kim. Incluso si ganara un punto de estadísticas, no había forma de que fuera a beber la sangre de otra persona. La mera idea le provocaba náuseas a Kim. Aún así, cuando miró al suelo donde Kyle había escupido algo de su sangre, sintió una atracción mágica hacia el líquido rojo. Tal vez un poco no haría daño, no debería hacerlo. Te estás volviendo loco, Kim, detente. 1, Kim. Peter llamó de nuevo, solo que esta vez gritó a su amigo. Sí, tienes razón. Los dos continuaron caminando por el pasillo, pero mientras lo hacían, Peter notó que Kim seguía girando la cabeza para mirar a Kyle en el suelo. Debe estar preocupado por él. Aunque es un luchador malvado, parece que Kim es un buen tipo después de todo, pensó Peter mientras sonreía. Si tan solo supiera que Kim en realidad todavía estaba debatiendo si regresar y probar un poco de la sangre después de todo.
Mientras los dos continuaban caminando por el pasillo, Kim comenzó a sentir un extraño impulso en su cuerpo. Oye, vamos al médico. Estoy seguro de que el ejército debe tener un sanador que pueda arreglar eso, sugirió Peter, con los ojos fijos en el corte en la mano de Kim. Buena idea, Kim estuvo de acuerdo, no tienes que venir conmigo. Puedo llegar allí por mi cuenta. Será un día ajetreado mañana, así que ¿por qué no vuelves al dormitorio? Aunque Peter estaba preocupado por Kim, no quería quedarse en los pasillos por mucho más tiempo donde otros estudiantes pudieran verlo. También tenía un miedo irracional de que alguien los relacionara con el chico herido en el pasillo. Kim leyó la vacilación en la cara de Peter. Mira, no te preocupes, estaré bien. Aprecio que estés pendiente de mí, animó Kim. Era algo extraño de decir, considerando que él era el que se había lastimado mientras salvaba a Peter. Podía ver el desconcierto en la cara de Peter, así que le dio un empujón alentador hacia su habitación. Con eso, Peter rápidamente se fue corriendo y regresó a los dormitorios, asegurándose de cubrir su reloj de pulsera la mayor parte del tiempo también. No quería toparse con otro abusador. Por otro lado, Kim corrió inmediatamente al baño de chicos más cercano en el pasillo. Cuando entró en el baño, sus ojos se dirigieron a su brazo donde las garras de Ki le habían dejado un feo corte. Kim examinó su mano de cerca. Algo extraño estaba sucediendo. Literalmente, podía ver cómo su brazo se curaba en tiempo real. Aunque parecía lento, en realidad era increíblemente rápido. Que alguien pudiera presenciar cómo su piel se coagulaba y sanaba era asombroso. Kim en realidad había sentido algo extraño en su cuerpo cuando estaba hablando con Peter. Fue la razón por la que había insistido en que Peter lo dejara solo. Si Peter hubiera visto cómo se curaba su herida, sabría con seguridad que tenía una habilidad, si es que no lo sospechaba ya. Kim esperó unos minutos y abrió su pantalla de estado. Era como pensaba, su HP también se estaba recuperando lentamente. HP 8, 10. Eventualmente, la herida en su brazo y espalda se curó por completo y solo quedaron los desgarrones en su camisa. HP 10, 10. Tu HP se ha recuperado. Tu hambre ha aumentado. ¿Significa esto que el sistema utiliza comida para curar mis heridas? Supongo que tiene sentido. La energía tiene que venir de alguna parte, pensó Kim mientras sentía que le estaba dando hambre. Era como si se hubiera saltado el desayuno o algo así. Cuando Kim tuvo la oportunidad, tomaría algo rápido para comer. Antes de que Kim regresara a los dormitorios, había algo más que quería hacer. Quería volver a la sala de entrenamiento que les habían mostrado mientras recorrían la escuela. Se estaba haciendo tarde y los estudiantes comenzaban temprano en la mañana, por lo que la mayoría de los estudiantes ya habían regresado a sus dormitorios. Esto significaba que era la oportunidad perfecta para que Kim fuera a la sala de entrenamiento sin que nadie lo viera. Finalmente llegó a la sala de entrenamiento de la academia, un gran edificio en forma de cúpula ovalada con un enorme espacio vacío en el centro. En los bordes de la sala había filas y filas de equipos tecnológicos. Había robots gigantes, objetivos para disparar y cosas de las que Kim no tenía ni idea de lo que hacían. Aún así, no había venido por ellos. No, lo único que le interesaba era el equipo de prueba de nivel de poder. Dentro del centro de entrenamiento, Kim también había visto la misma maquinaria que se había utilizado en el campo de pruebas. Cuando Kim entró, la sala estaba, como era de esperar, vacía. Lentamente, se dirigió al equipo de prueba mientras pasaba por todos los otros tipos de maquinaria y finalmente se detuvo justo enfrente de la máquina de prueba de nivel tipo tambor. Era el mismo modelo que el que habían utilizado en los campos para probar su fuerza. Sin que Kim lo supiera, Layla también se había infiltrado en la sala de entrenamiento antes de que Kim entrara. Ella había venido a probar sus habilidades con el arco y las flechas. Siempre practicaba por la noche cuando estaba nerviosa y no podía evitar preocuparse por el día siguiente. Cuando escuchó las puertas de la sala de entrenamiento abrirse, inmediatamente se escondió detrás de uno de los robots gigantes. De repente, vio al estudiante caminar en su dirección y luego notó algo. ¿No es el chico con el que hice la prueba? Si mal no recuerdo, él no tenía habilidad. Layla lo reconoció, aunque no pudo recordar su nombre. Layla continuó observando a Kim mientras se acercaba al gran tambor. A ver, dijo Kim para sí mismo mientras giraba su brazo derecho para calentarlo. Movió su puño hacia atrás y se preparó para golpear el tambor con todas sus fuerzas. Cuando golpeó el tambor, apareció un número y comenzó a elevarse lentamente hasta que finalmente se detuvo en 10. Parece que acerté, exclamó feliz Kim. Había venido a probar su teoría de que las estadísticas de su pantalla de estado coincidían con el equipo que usaba la escuela y, al parecer, estaba en lo cierto.
Layla, quien había estado observando desde detrás de uno de los robots, también notó la nueva puntuación de Kim. Confundida y curiosa, decidió que quería saber más sobre este misterioso estudiante y se quedaría escondida para aprender más. Kim luego fue a la máquina de pinchos holográficos. La última vez que Kim logró durar 10 segundos contra la máquina antes de que fuera demasiado rápido para esquivar los ataques. Dado que sus estadísticas ya no estaban reducidas a la mitad, pensó que duraría más tiempo esta vez. Kim comenzó la prueba, tejiendo y esquivando a través de los pinchos. A diferencia de en los campos, se sentía más ágil mientras los pinchos pasaban zumbando junto a él. Cuando terminó la prueba, duró exactamente 20 segundos. Con Kim habiendo confirmado sus resultados, no quedaba más que hacer que regresar al dormitorio y esperar a que comenzara el día siguiente. Mientras tanto, Layla, que había permanecido oculta todo el tiempo, lo había visto todo. No entendía por qué un estudiante ocultaría su fuerza en la escuela. Un nivel de poder bajo significaba que uno sería el blanco de los demás. Layla solo tenía un pensamiento mientras miraba a Kim. Quizás habrá un uso para él. Decidió que a partir de ahora vigilaría de cerca a Kim. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.